He guardado muchos secretos en mi vida, pero nunca he tenido el valor de compartir ninguno de ellos. Ahora, por primera vez, lo estoy haciendo, y créeme, no es fácil. Este secreto me ha estado devorando por dentro, manteniéndome despierta por las noches, resonando en mi mente a todas horas. Y se trata de Iván. Sí, Iván, mi hermanastro, el chico que entró en mi vida después del segundo matrimonio de mi papá, con cada uno de sus movimientos dejándome asombrada. Es ese tipo maduro, inteligente y malditamente encantador. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue el día de la boda. La forma en que se paraba junto a mi papá, su vibra tranquila pero segura, sentí que todo estaba bajo su control. No podía apartar mis ojos de él. Mientras tanto, mi mamá, Paloma, estaba comenzando su nueva vida, pero yo no podía dejar de pensar en Iván. Si quieres ser de los primeros en enterarte de estos secretos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Mira el video completo, porque el final se va a poner realmente raro. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Iván no es solo mi hermanastro, también es el novio de otra chica, Marisol. Claramente han estado juntos desde hace tiempo. Hay profundidad en su relación, pero últimamente está llena de grietas. Mudarse a una nueva ciudad, adaptarse a cosas nuevas y, creo que tal vez un poco de Paloma. Puedo ver la ira de Iván hacia ella reflejarse en sus peleas con Marisol. A veces, puedo escuchar sus discusiones susurradas desde la otra habitación, y en esos momentos, algo horrible crece dentro de mí. Esperanza. Esta esperanza no se trata de que él deje a Marisol. Nombre esta esperanza, se trata de que un día me mire, de que me vea por quien realmente soy, y se dé cuenta de que quiere estar conmigo, no con ella. Y por eso tengo que contarte mi mayor secreto. Porque este secreto no solo va a cambiarme a mí, podría cambiar a Iván también. Yo quiero a Iván. Sí, sé que suena mal, pero mi corazón me dice algo diferente. Lo quiero a él. Ya no puedo guardar más este secreto. Escucha, e intenta no juzgarme hasta que entiendas, porque esta es una historia en la que no solo estoy exponiendo mi corazón, sino también mi alma. Conseguir a Iván, reemplazar a otra persona, incluso tomar un lugar en el corazón de un hombre que parece mi hermanastro. Suena loco, ¿verdad? Pero esta es mi verdad. Y ahora voy a contarte esa verdad. Nunca olvidaré esa noche. Las horas habían pasado, y todos ya estaban en sus habitaciones. La casa estaba en silencio, pero el caos dentro de mí era lo opuesto al silencio. La presencia de Iván, esa distancia entre nosotros, cada uno de sus movimientos tenía un magnetismo oculto. Lo noté en el balcón de la cocina, fumando un cigarrillo. Al principio, traté de no ir, pero luego ni siquiera sé lo que estaba haciendo. Fue como un instinto, un impulso que me puso en movimiento. Llevaba puesto un camisón delgado, casi transparente. No podía realmente pensar en lo que estaba usando a esa hora, ¿verdad? Bajé las escaleras en silencio, pero al llegar a la puerta de la cocina, golpeé mi mano contra el mueble, sin querer, o tal vez sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. ¡Ay! Solté un gemido suave, como si me hubiera lastimado. Iván se giró de inmediato. Su expresión fue de sorpresa al principio, pero luego se suavizó al verme. ¿Eulalia? ¿Qué haces despierta a esta hora? Su voz estaba llena de sorpresa. Solo bajé a buscar un poco de agua, dije, añadiendo una pequeña sonrisa. Me froté la mano suavemente mientras mis ojos se cruzaban con los suyos. Ese fue el momento en que sentí que algo cambiaba. Tenía su atención. ¿Y tú? ¿No deberías estar dormido?, pregunté con un tono curioso. Quería que se abriera, acercarme a él. Estaba buscando una excusa para estar cerca. Iván inhaló profundamente, apagó su cigarrillo y ladeó ligeramente la cabeza. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, dijo.
Sus ojos miraban a lo lejos, pero podía sentir la emoción detrás de su mirada. ¿Es por Marisol?, pregunté, quizás cruzando una línea. Pero tenía que correr ese riesgo. Iván esbozó una pequeña sonrisa, pero había tristeza detrás de ella. Sí, dijo. Se acabó. Ya no puedo más. Siempre estamos peleando. La mudanza, el matrimonio de mi papá, todo se interpuso con Marisol. Al oír eso, algo extraño se agitó dentro de mí. Por un lado, sentí su dolor, pero por el otro, una chispa se encendió dentro de mí. Tal vez esta era mi oportunidad. Tienes razón, dije, sentándome lentamente a su lado. A veces, incluso cuando las personas se aman, se vuelve imposible caminar por el mismo camino. Quería parecer comprensiva, pero al mismo tiempo trataba de hacer notar mi presencia con lo que decía. Esa noche me senté en silencio junto a Iván. Quería que sintiera que no estaba allí por Marisol, sino porque se sentía natural estar a su lado. Y sabía que lo notó, podía decirlo, porque cuando me levanté al amanecer y volví a mi habitación, él me observaba en silencio. Había algo en su mirada, como si hubiera notado una posibilidad, y esa posibilidad era mi mayor secreto. Había dado el primer paso hacia Iván. Esa mañana no podía quitarme de la cabeza esa mirada tranquila y triste que tenía Iván. Vivir en la misma casa con él, día tras día, me estaba afectando más de lo que podía soportar. Y debo admitir que, aunque había terminado con Marisol, no podía soportar el hecho de que aún la llevara en la cabeza. Todo lo que quería era atraer su atención hacia mí. Quería que me viera, que me notara, y haría cualquier cosa para que eso sucediera. Esa noche tenía todo planeado en mi cabeza. Me puse a propósito el camisón más delgado y atrevido que tenía. La tela era suave, se ajustaba a mi cuerpo y hasta mostraba un poco de escote. Me miré en el espejo una última vez. ¿Lista, Eulalia?, me susurré a mí misma. Esta noche, Iván solo me vería a mí. Salí al balcón y encendí un cigarrillo. Fumar realmente no era lo mío, pero parecía la excusa perfecta para captar la atención de Iván. Me senté allí sola, fingiendo estar perdida en mis pensamientos mientras daba una calada. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el momento que había estado esperando. Iván encendió la luz de la cocina, se quedó adentro un rato y luego salió al balcón. ¿Eulalia?, dijo, sonando sorprendido. ¿Estás fumando? Lo miré con una pequeña sonrisa. De vez en cuando, dije, actuando con indiferencia. A veces ayuda a despejar la mente. Iván dudó por un momento, pero finalmente se sentó a mi lado y encendió su propio cigarrillo. ¿En qué piensas?, preguntó, mientras su mirada recorría mi rostro. Era como si no entendiera del todo por qué estaba allí. Nada tan grande como tus problemas, dije con una leve risa. Pero a veces, todos necesitamos una pequeña distracción. Mis ojos se deslizaron por su rostro. Incluso a través del humo, no podía evitar notar esa expresión tan familiar suya. Para mantener la conversación, señalé la botella de vino. Si estamos aquí solos, deberíamos celebrar con una botella de vino, dije. Tal vez podamos distraer los pensamientos del otro. Iván no dijo nada al principio, pero después de una breve pausa, entró a la casa para tomar la botella de vino y 2 copas. Cuando regresó, tenía una leve sonrisa en el rostro. Está bien, dijo. Hablar contigo puede que no sea una mala idea. Mientras llenábamos nuestras copas de vino, empecé a hacerlo hablar. Me contó sobre su relación con Marisol, sobre por qué terminó, y esa fue la oportunidad que había estado esperando. ¿Sabes?, dije suavemente, no creo que Marisol alguna vez te haya merecido. Alguien que realmente te ama no te habría tratado así. Iván guardó silencio por un momento, con los ojos fijos en mí. ¿Por qué dices eso?, preguntó, con una voz suave pero cargada de curiosidad. Levanté mi copa y le ofrecí una pequeña sonrisa. Porque el amor que mereces no es ese, dije. Pasaron las horas y el vino empezaba a hacernos efecto.
Podía sentir cómo sus barreras se iban cayendo poco a poco. Se estaba abriendo más, incluso reía un poco. Y justo en ese momento, decidí arriesgarlo todo. Me incliné hacia él. Primero lo miré a los ojos, luego le di una leve sonrisa. Sé que no debería hacer esto, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Pero, antes de que pudiera terminar la frase, presioné mis labios contra los suyos. Por un momento, pareció sorprendido, pero luego me devolvió el beso. Nuestro beso se volvió largo e intenso, y en ese instante sentí que el mundo entero se detenía. «Eulalia», susurró finalmente, pero su voz era incierta. Había tanto deseo como duda en sus ojos. Pero en ese momento no había vuelta atrás. El camino que había empezado para llegar a Iván ahora conducía en una dirección completamente distinta. Después del beso, Iván permaneció callado durante un rato. Su mirada estaba baja, como si intentara resolver una batalla interna. Nuestra respiración era desigual, pero la intensidad en sus ojos solo me atraía aún más. Finalmente, exhaló profundamente y me miró directamente a los ojos. «Eulalia», dijo, con la voz profunda y temblorosa, «necesito confesarte algo». En ese momento, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Escuchar lo que Iván tenía que decir me emocionaba, pero también me asustaba. Asentí levemente, animándolo a continuar. «El día de la boda», empezó, con una leve sonrisa en los labios. «Cuando te vi por primera vez con ese vestido blanco, realmente captaste mi atención. Al principio, me dije a mí mismo que era solo algo pasajero. Pero luego todo cambió». Su voz se quebró y apagó el cigarrillo en el cenicero. Volvió a mirarme, esta vez con una expresión más intensa. «Desde ese día sentí una atracción extraña hacia ti. Ni siquiera puedo describirla. Era algo incorrecto, pero también irresistible. Como si te conociera desde hace muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo fuera completamente nuevo y desconocido». Sus palabras prácticamente me hipnotizaron. Me incliné un poco más, escuchando con atención. «Mi relación con Marisol ya no iba bien de todos modos», continuó. «Pero este sentimiento, lo que sentía por ti, solo hacía que mi conciencia se sintiera peor. Sentía como si estuviera traicionando a Marisol. Así que, incluso después de mudarnos, seguí intentando mantener las cosas con ella. Traté de alejarte, traté de huir de estos sentimientos. En ese momento, pude ver claramente la lucha interna de Iván, pero al mismo tiempo podía sentir cuán real era su interés por mí. Pero Eulalia», dijo bajando la voz, «por más que lo intenté, no pude sacarte de mi cabeza. Tú eres completamente diferente para mí. Es como si te hubiera conocido desde siempre, pero por alguna razón, cada vez me siento más y más unido a ti». En cuanto terminó de hablar, dudó por un segundo y luego, de repente, se inclinó hacia mí y presionó sus labios contra los míos de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más apasionado y más decidido. Mis manos fueron instintivamente a sus hombros. Su cuerpo se acercó aún más al mío. Mi corazón latía con fuerza. Nuestras respiraciones se entremezclaban. Las manos de Iván se deslizaron hasta mi cintura y con una suave presión en mi espalda me atrajo hacia él. A medida que el contacto físico se profundizaba en ese instante, los límites entre nosotros desaparecían, uno por uno. El aire fresco de la noche en el balcón rozaba nuestra piel, pero nosotros estábamos cálidos por la presencia del otro. Los dedos de Iván bajaron de mi cintura. Su toque era a la vez vacilante y lleno de deseo. «Eulalia», susurró. Su voz era como si estuviéramos en un sueño. «No sé si esto está bien, pero no puedo detenerlo». Yo sentía lo mismo. Sabía que ese momento estaba mal, pero también se sentía tan real. Lo abracé más fuerte. Mi voz apenas era un susurro. «Iván, por primera vez,
Siento que estoy exactamente donde debo estar. Esa noche, todas nuestras barreras, todos nuestros miedos, desaparecieron en la frescura del balcón. Nuestros besos se hicieron más profundos, nuestras caricias más atrevidas. Ahora solo éramos dos personas. El pasado, el mundo que nos rodeaba o cualquier regla ya no importaban. Esa noche, en el balcón, Iván y yo nos convertimos en uno, ignorando todo lo demás. Todo fue borrado. No hubo pasado, ni preocupaciones por el futuro. Solo sentíamos la presencia del otro, nuestra conexión física convirtiéndose en un lazo espiritual. Nuestros cuerpos se fundieron, y la magia del momento nos embriagó por completo. Era como si hubiéramos trascendido todo. Sentíamos que estábamos en otro mundo, como si solo existiéramos nosotros. Vivimos esa noche como si nunca quisiéramos que terminara. A la mañana siguiente, al despertar con la primera luz del sol, el calor y el leve dolor en mi cuerpo me recordaron todo lo que habíamos compartido. Pero al mismo tiempo, sentí un vacío extraño dentro de mí. Empecé a preguntarme, ¿por qué pasó esto? Pensé que había ganado a Iván, pero todo cambió en un instante. ¿Estuvo bien? ¿Este lazo entre nosotros fue solo el efecto de una noche? ¿O había algo más profundo? Cerré los ojos y respiré hondo. Todo se sentía tan complicado. Compartimos esa noche, nos acercamos tanto. Pero ahora, ¿qué pasaría? ¿Estos sentimientos eran reales o solo un deseo pasajero? Decidí mantenerme alejada de Iván por un tiempo. Necesitaba entenderme a mí misma. Necesitaba tiempo sola para comprender lo que estaba sintiendo. Durante esos días, mis pensamientos se enredaron completamente. Para procesar todo lo que había pasado, me alejé, sintiendo una inquietud interna creciente, mientras todo afuera parecía tranquilo y silencioso. El cambio me asustaba. Sí, tal vez lo había estado esperando desde el principio, pero ahora realmente lo tenía. Y aún así, ni una sola vez supe si era lo correcto. Recuerdo esa noche. Fue increíble. Sentí que todo tenía sentido. Pero ahora todo se sentía como un vacío. Cuando regresé, me di cuenta de que Iván no estaba en ninguna parte. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Tal vez miedo, tal vez pérdida. Pero algo estaba claro. Iván no estaba aquí. Y todo lo que quedaba era un pedazo de papel, mientras desplegaba lentamente el papel en mis manos. Mi corazón casi se salió del pecho. Durante un rato, solo me quedé mirando las palabras. Luego leí: Eulalia, lo que siento por ti es real, pero lo que siento por Marisol es más fuerte. Así que cuando te quise por un momento, te encontré, pero ahora se acabó. Todavía necesito volver con ella. Pasé esta noche contigo porque me perdí en ese momento, pero sé que no puedo cargar con las esperanzas que te di. Todo fue un error. Tengo que irme para no hacerte daño. No había una despedida, solo esas palabras frías. Mi visión se nubló. Todo estaba tan claro. Era tan real que me costaba aceptarlo. No podía encontrar nada por lo que culparme, pero tampoco podía culpar a Iván. ¿De verdad me amó? ¿O fue solo un capricho pasajero? Por un lado, me culpaba a mí misma. Por el otro, pensaba en lo en serio que Iván me tomó. Pero aún así, realmente lo amaba. Me di cuenta de que tal vez lo había amado, quizás por primera vez, de esta manera. Y eso fue suficiente para entender lo complicado que era todo. Aceptar esto, esperar que aún pudiera ser parte de mi vida. ¿Qué tan contradictorio era eso? Pero una cosa era cierta. Iván formaba parte de todo. Estábamos tan enredados que no sabía hacia dónde iba todo esto. Pero algo estaba claro. Él siempre dejaría una marca. Por un lado, me estoy defendiendo. Por el otro, este vacío dentro de mí crece cada vez más. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Debería escribirle a Iván otra vez? ¿Debería decirle lo que siento? Pero entonces tenía miedo de que al decírselo, lo perdiera.
Y este lío, esta tormenta emocional, no sé cuánto durará, cuánto seguirá quemando dentro de mí. Pero hay algo seguro. Viví todo esto. Y tal vez todo tenía que significar algo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo, mis oyentes? ¿Iván volverá? ¿O esto realmente ha terminado? ¿Todavía tengo esperanza? ¿O solo me estoy viendo a mí misma como un sueño? ¿Debería culparme? ¿O debería Iván cargar con la culpa? Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado con la historia. Hay mucho más por compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo realmente significa el mundo para mí.